medido y pues vamos a entrar en materia lo más pronto que podamos para poder aprovechar este tiempo, ¿les parece? Me dieron 40 minutos para el sermón, pero creo ya me van a restar los 18, ¿no, verdad? Que va a estar casi imposible que pueda dar el mensaje. Regularmente nosotros predicamos 60 minutos, un poquito más de la hora, y he tratado de trabajar para que se reduzca, y van a necesitar orar mucho por mí para que se reduzca el tiempo. Y aparte, el pastor Héctor también nos pidió el favor de que mi esposa, hermosa, si puedes venir por favor. Ella es mi esposa, se llama Rachel, por aquellos que no la conocen, y les quiere compartir una palabra antes de que yo comience, y le vamos a pedir su atención si es tan amable. Sí, ok. Si me acompañan, por favor, a el Salmo 1, rapidísimo, porque aquí mi esposo me va a apresurar. Salmo 1. ¿Listo? ¿Y estamos ahí? Bien, me da mucho gusto verlos, ya tenía mucho que no estaba acá con ustedes. Gusto en saludarlos a todos. ¿Ya estamos ahí entonces? Síganme con su vista. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿De qué equipo quieres ser? ¿De los bienaventurados o de los malos? ¿Saben qué significa la palabra bienaventurado? Dichoso, digno de envidia o doblemente bendecido. Así que nos conviene estar de ese lado, de los doblemente bendecidos, porque los malos, dice aquí, más la senda de los malos perecerá, y no va a haber bendición, no va a haber cosas gratas. Quizá en el momento, pues podemos, entre comillas, disfrutar de lo malo, pero todo tiene consecuencias, ustedes lo saben. Así que nos conviene estar del lado de los bienaventurados. Y no sé si ustedes han visto o han analizado el logo de Río de Agua Viva. Está un río y hay un árbol. Y dice aquí este pasaje: serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Quién es Río de Agua Viva? ¿Todo lo que haces ya prospera? Así que te invito, te animo a que seas del equipo de los bienaventurados, que busques a Dios de verdad, que te acerques a Él, que ames su ley, que ames su palabra, que la atesores en tu corazón y la pongas en práctica, que eso es la sabiduría, y que cada que veas tú el logo de Río de Agua Viva, recuerdes que tú tienes que ser ese árbol que está ahí. Que da ese fruto en su tiempo y que sus hojas no caen. ¿Sí? Dios les bendiga. Gloria a Dios. Si alguien gusta apuntar, si alguien es sabio y apunta, ¿verdad? Puede escribir si gusta el tema de hoy, que es honrando a nuestro profeta. Bien. Se los voy a repetir: honrando a nuestro profeta. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Poquitos? ¿Todos? Honrando a nuestro profeta. Ahorita yo vi que algunos levantaron su mano, les reconocieron que estén por primera vez o ya en segunda ocasión, y eso está muy bien, porque yo sé que ustedes tienen un corazón como el de Dios, y que están contentos de que nuevas personas asistan a estas reuniones. A lo mejor ustedes
han escuchado o no han escuchado el término profeta. Y creo que es un término que, pues, la definición no es muy clara en estos tiempos. Yo creo que la mayoría de los que ya son de Río ya tienen claridad de cuál es la definición del concepto profeta. Pero si alguno de ustedes no lo recordara rápidamente, entonces yo les voy a recordar esta tarde que un profeta es una persona que tiene un mensaje, ¿sí? Una persona que proclama, que va pues, compartiendo algún mensaje, comunicando algún mensaje. Entonces hay profetas en sí. Si nosotros prendemos la televisión y vemos a alguna persona que está compartiendo un mensaje, en sentido estricto podríamos decir que es un profeta. Sin embargo, hay profetas que son de Dios y hay profetas que no son de Dios, ¿sí? Y a nosotros nos interesa conocer, obviamente, de los profetas que son de Dios. Entonces, los profetas de Dios traen un mensaje de parte de Dios para nosotros. Son personas que Dios ha elegido. Ellos no es que ellos quieran ser profetas, sino que Dios mismo, dice la palabra, los ha constituido, Dios los ha levantado para que justamente cumplan esta función en el mundo hacia las personas. Y ustedes tienen no solamente un profeta, tienen varios profetas en esta iglesia. ¿Cuántos pueden decir gracias, Dios? Sí, yo sé que el pastor Héctor por el ministerio a veces tiene que salir, y sé también que hay más de un pastor en esta iglesia. Sabemos que hay un pastor pues principal, que es el pastor Héctor Cervantes, que él es mi pastor también, por supuesto, pero hace unos momentos algunos nos dieron algunas reflexiones, por supuesto que vienen de la palabra de Dios, y ellos oraron para que Dios les diera dirección y entonces ese mensaje pudiera ser de bendición para todos ustedes, ¿cierto? Entonces el tema es honrando a nuestro profeta, ¿sí? Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que Dios habla todavía? ¿Sí? A ver, que levante su mano todo aquel que Dios le ha hablado. Baje su mano. Dios sigue hablando. ¿Bien? Si nosotros no creemos que Dios habla, pues va a ser difícil que podamos discernir la voz de Dios. Pero ciertamente Dios sigue hablando. Pero Dios habla de muchas formas, porque Dios es un Dios de diversidad. ¿Sí? Nuestro Dios no es un Dios cuadrado. Él dice la palabra que el que es nacido del Espíritu no sabe a dónde va. ¿Por qué? Porque simplemente también los pensamientos de Dios son mucho más grandes que los nuestros, ¿sí? Nuestra mente a veces no alcanza a comprender los planes que tiene Dios. Por ejemplo, vemos cuando Dios habló con Noé y le pidió hacer un arca en medio de un desierto. Eso sería un poco descabellado para nosotros, ¿cierto? Dios le hablaba a sus siervos y les decía: ve hacia el lugar que yo te voy a mostrar. No tengas miedo, no lleves alforja, no lleves bolsa, no lleves alimento, no lleves dinero, porque yo te voy a sustentar. Y entonces Dios utilizaba inclusive animales para sustentar a esos siervos, ¿sí? Alimentaba, hacía llover alimento del cielo, podía hacer que saliera agua de una roca, podría abrir mares, ¿sí me explico? Y todas esas cosas, levantar a muertos después de 4 días. Entonces, muchas veces cuando Dios nos habla, pues no lo entendemos, porque sus planes son grandes. Sus planes son grandes para nosotros. Y es un Dios que hace milagros. Y es un Dios que transforma, que renueva, que sana. Es el Dios de los imposibles. Lo que tú y yo no podemos hacer, Dios sí lo puede hacer. Él no tiene límites. ¿Sí? Pero cuando Dios quiere hacer algo, pues Él nos envía su plan, Él nos envía su palabra y habla de muchas formas. Por ejemplo, Dios habla a través de sueños. ¿A cuánto les ha hablado Dios a través de sueños? Ahí está. A nosotros nos abrieron el templo donde nos reunimos hace aproximadamente 2 meses y medio. ¿Sí? Llegamos un día jueves y ya estaban violadas las chapas. Y entonces se llevaron todo nuestro equipo, ¿sí? Fueron casi 200,000 pesos de equipo. Ajá, entre computadoras, se llevaron sillas de los niños, etcétera. ¿Sí? El domingo previo a ese jueves, yo prediqué del perfeccionamiento de la alabanza. ¿Sí?
Entonces, nos roban todo lo de la alabanza para el día jueves. Y el miércoles yo prediqué de los ladrones y nos roban el día jueves a unas cuantas horas. ¿Esto es coincidencia? No. Y cuando yo, ese día jueves fuimos a un velorio y veníamos regresando y pasamos por el templo en el tiempo que supuestamente estaban abriendo el templo, pero no los vimos, gracias a Dios, ¿sí? Llegamos, nos dormimos y por eso, más o menos como ahí de las 7 de la mañana, Dios me habla en un sueño y me dice, tienes que tener fe. Entonces, me despierto, vamos al sepelio y de regreso nos encontramos que la iglesia ya está abierta. Entonces, Dios habla a través de los sueños, ¿bien? Pero yo no solo, ustedes han visto, Dios le habló a la Virgen María por medio, no es cierto, Dios le habló por sueños. Ustedes conocen un hombre que se llama José, ¿cierto? Que le dicen el soñador, porque Dios le hablaba a través de los sueños y le daba la interpretación de los sueños. Hay personas que Dios les da sueños, pero no les da la interpretación. Muchas veces no lo pueden interpretar porque no conocen la palabra de Dios y tiene que venir una persona más entendida, sí, que conozca más de Dios para poder interpretar ese sueño. Dios habla a través de los sueños. Ahora, otra cosa, Dios habla a través de visiones. Nosotros podemos estar despiertos, sí, y poder tener una visión donde Dios nos da dirección respecto de una cosa que nosotros nos puede dar dirección, nos puede consolar, nos puede exhortar, nos puede animar a hacer ciertas cosas. Dios lo sigue haciendo. Les voy a dar otro testimonio. Unas personas que eran líderes en la iglesia de repente creyeron que ya no había, de Dios ya no se manifestaba de esta manera. ¿Sí estamos aquí? Sí. Y entonces ellos creyeron en una teología que lleva el nombre de cesacionista, donde la gente piensa que los dones revelacionales, como que Dios habla en sueños, como los profetas o la palabra profética, sí, o las visiones ya no existen. Ellos trataron de repente, sí, desafortunadamente, de influenciar a algunos otros de la iglesia. Nosotros estuvimos cerca de esa gente para explicarles con la Biblia, etcétera, a través de cosas que Dios sigue haciendo estas cosas. Digan conmigo, Dios habla de muchas formas. Entonces, este era un joven que estaba luchando, pero de repente en un servicio que nosotros tuvimos, Dios le dio una visión. Porque él estaba entre, me voy o me quedo, ¿me explico? Pero Dios es fiel, ¿sí? Dios es fiel. Y entonces este joven tuvo una visión del matrimonio que estaba a su lado, donde Dios le mostraba que el matrimonio que estaba a su lado no estaba nada bien. Y le mostró muchos detalles. Y él dijo, ¿qué es esto? Él nunca lo había experimentado. Entonces, acabando la reunión, él fue con el matrimonio y le dijo, mira, yo no sé lo que sucedió, pero tuve una visión, estábamos en el tiempo de la alabanza, y lo que Dios me mostró es que ustedes así, 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 así. Y entonces ellos lloraron, dijeron, es cierto, es cierto, es cierto. Porque Dios sigue hablando, y lo hace a través de los sueños, y lo hace a través de las visiones, y lo hace a través de ángeles también. De hecho, la palabra ángel significa mensajero. Entonces Dios envía a sus mensajeros para que podamos recibir la dirección de parte de Dios. ¿Cierto? Ok, hasta aquí vamos bien. Ok, había un profeta, sí, me estoy yendo muy rápido porque tengo poco tiempo. Había un profeta que se llamaba Elías, ¿cierto? Como Elías, difícilmente podríamos encontrar otro, ¿cierto? Cuando Jesús oró en el monte de la transfiguración, se apareció Moisés y se apareció Elías. ¿Por qué? Porque eran los referentes del pueblo judío. Si tú le dices a un judío si Dios puede hablar a través de ángeles, va a decir sí. Si tú le preguntas a un judío si Dios puede hablar a través de un profeta, te va a decir sí. Si Dios puede hablar a través de los sueños, te va a decir sí. No va a tener ningún problema, porque todos los años Dios habló con el pueblo de Dios de esta manera. Por supuesto, Dios habla a través de su palabra. Eso todos podemos estar entendidos, que Dios habla a través de su palabra, ¿sí? Entonces, por eso es que Dios utilizaba estos instrumentos para hablar a su iglesia. Elías fue un referente, ¿sí? Elías, recuerdan, era un profeta.
y el pueblo de Dios se había perdido, y entonces el pueblo de Dios ya no tenía temor de Dios. Entonces andaban siguiendo a falsos profetas, los profetas de Baal, ¿recuerdan eso? Y entonces dijo Elías, se paró y mandó a llamar al pueblo y trajo a los 450 profetas de Baal, ¿sí? Y dijo, vamos a invocar a nuestros dioses a ver quién es el verdadero Dios. Entonces les permitió a los profetas de Baal primeramente invocar a su Dios, y ellos invocaron a su Dios, hicieron un altar, pusieron piedras, pusieron leña, ¿sí? Pusieron una ofrenda, empezaron a danzar, empezaron a invocar, y entonces Elías se empezó a burlar de ellos porque el Dios no se manifestaba. ¿Recuerdan eso? Y nunca se manifestó, pasó el mediodía y nunca se manifestó y quedaron avergonzados. Entonces Elías dijo, a ver, tráiganse un montón de cubetas con agua, échenlas en la leña, échenlas a las piedras, hagan una zanja, pongan trigo alrededor, ¿sí? Y entonces pongan el sacrificio, y entonces le dijo a Dios, Dios, respóndeme, ¿sí? Para que este pueblo vea que tú eres, escúcheme, el Dios que vuelve el corazón de su pueblo hacia ti. Esto es importante porque lo vamos a tocar adelante. Y entonces bajó el fuego y consumió todo. Y entonces Elías decapitó a los 45 profetas de Baal, y después se levantó una mujer llamada como Jezabel, y dijo Jezabel, que era la líder de ese movimiento, dijo, yo voy a poner la vida de Elías como él puso la de mis profetas. Entonces Elías tiene miedo y va y se mete en una cueva. Ustedes los líderes tienen ese curso que se llama no te metas en la cueva, o sal de la cueva se llama. Que Dios nos saca de la cueva por medio de su palabra, ¿cierto? Yo lo tengo porque a mí me lo pasan y yo los leo. Ok, entonces él se metió a la cueva, ¿sí? El hombre que había orado y que había hecho que descendiera el fuego. Eso es tremendo, ¿cierto? Porque Dios de esa manera hizo que su pueblo se volviera hacia él. Y el pueblo se volvió hacia Dios ese día. Pero él se encuevó. Y entonces Dios lo buscó. Porque Dios no ha hecho a la iglesia para que se encueve. Dios no nos ha hecho para que nos escondamos. Dios nos ha hecho la luz del mundo, para que estemos sobre o en un candelero y alumbremos, para que brillemos, para que seamos la diferencia en una generación, así dice la palabra, perversa y maligna, para que no seamos ordinarios, para que seamos extraordinarios, para que seamos distintos. Eso es la iglesia de Dios, ¿sí? Entonces Dios dice, no puede estar mi profeta en la cueva, ¿cierto? Tengo que sacarlo. Y va y habla con él. Y entonces lo saca de la cueva y de repente, sí, dice la palabra que viene un terremoto. Pero Dios no estaba en el terremoto. ¿Por qué en el terremoto? ¿Por qué Dios no estaba en el terremoto? Porque cuando Dios dio los mandamientos en el monte Sinaí, había un terremoto. Y muchas veces cuando Dios hablaba, había terremotos, ¿cierto? Y después, entonces, pero esa vez Dios no estaba en el terremoto. Y después viene un viento fuerte que rompía las peñas. Imagínate qué tan fuerte era. Sí, porque Dios había hablado de muchas maneras así. Cuando abrió el mar, ¿cómo lo abrió Dios? Con el viento. Pero esa vez Dios no estaba en el viento. No estaba en ese viento fuerte. ¿Sí? Y después vino un fuego. ¿Se acuerdan cuando Dios habló con un hombre llamado Moisés? Y que entonces dijo, iré y veré esta grande visión, porque la zarza no se consume. Y cuando se acercó, entonces Dios le habló. ¿Y qué le dijo? Quítate el calzado de tus pies, porque el piso lo que estás pisando es santo. Ni aun los animales podían traspasar el lindero de la montaña, ni ningún hombre, porque aquel que lo traspasaba iba a morir. Pero esta vez Dios no habló en el fuego, ¿sí? Dios no habló en el terremoto, la voz no era de tronido, y después de eso dice la palabra que viene un silbido apacible, tranquilo. Y ahí estaba Dios. Dicen los judíos que es cuando Dios habla en el silencio. ¿A cuánto les habla Dios en el silencio? Tú no escuchas su voz audible,
Pero tú sabes que Dios te está diciendo algo. ¿Cierto? Que te mueve a hacer algo que está en su palabra. Y ese asunto no es para nadie más, ese asunto es para ti. Porque en ese momento tú eres el protagonista. Y entonces ese día estuvo en el silbido apacible. ¿Qué les quiero decir con esto? Dios habla de muchas formas. Y entonces tenemos predicadores gritones, tenemos bajitos, tenemos altos, ¿verdad? Llenitos, delgaditos, fit, ¿sí? Morenitos, extranjeros, americanos, centroamericanos, sudamericanos, europeos, asiáticos, ¿sí me explico? Y nosotros no debemos juzgar a los profetas por su apariencia, porque Dios no mira así. Dios mira el corazón del hombre. Y muchas personas se pierden la bendición de recibir la palabra de Dios porque miran solo lo exterior. ¿Sí me explico? Ustedes nunca hagan eso. Sea quien venga, ustedes sí deben juzgar a los profetas. No deben juzgar lo de afuera, deben juzgar lo que sale por su boca. Tienen que asegurarse que tiene fundamento bíblico. Nosotros de hecho somos los expertos en juzgar, pero como dice Dios, ¿cierto? No por apariencias, sino lo que sale de aquí, porque lo que sale de aquí viene de acá, viene de acá. Es lo que hay realmente en un ser humano. Entonces aprendan a escuchar gente que grita suavecito, tranquilito, rapidito, ¿sí? Porque Dios es así. Dios utiliza gente de todo tipo. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque muchas veces viene alguien de fuera y entonces ahí sí le hacemos caso. Este es un problema de la iglesia. Ahorita le voy a decir de qué iglesia. Y entonces, ¿qué sucede cuando viene alguien de fuera? Hay milagros en nuestra vida. Por ejemplo, el que siempre se emborracha. Vino alguien y predicó de eso. No, ya no puedo tomar. Pues gracias a Dios, ¿no? ¿Cierto? Pero tuvo un milagro en un servicio especial que se hace cada 3 años cuando podemos traer a alguien de fuera. O sea, tiene 3 milagros al año. ¿Cierto? Y los milagros deben ser parte de nuestro diario vivir. Ahora, ¿por qué solo un milagro? ¿Por qué ese día no dijo, nada más ya no voy a tomar? ¿Por qué no dijo, y ahora voy a amar a mi esposa? Y ahora ya no voy a dar falso testimonio. Ahora voy a renunciar a la idolatría, que es avaricia. Ese es el problema de la iglesia, que está esperando que venga un profeta de fuera, sí, para que haya un milagro en su vida. Que a lo mejor el pastor de casa no lo menosprecia. Por eso el tema es honra a tus profetas. Voy a corregir no solo al pastor Héctor, sino todo aquel que dio un mensaje. Dice la palabra, no apaguéis el espíritu. Digan conmigo, no apaguéis el espíritu. ¿Qué es apagar el espíritu? Olvidarte de lo espiritual. Olvídate de lo sobrenatural, ¿sabes? Y así dice la Biblia, no apaguéis el espíritu. Nosotros apagamos el espíritu en la iglesia varios años. No les quiero decir lo que nos pasó, nos fuimos para abajo. ¿Sí? Entonces dice la Biblia, no apaguéis el espíritu. Y luego dice, no menospreciéis las profecías. O sea, no le quiten el valor que tiene una profecía. Pero luego dice, examínalo todo. ¿Están escuchando? Retén lo bueno y desecha lo malo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, es parte de lo que Dios utiliza para bendecirnos. ¿Sí? Y no esperen a que haya un milagro en sus vidas cada vez que venga alguien de fuera. ¿Sí? Principalmente de fuera del país, ¿verdad? ¿Saben a qué me refiero? Porque desafortunadamente honramos mucho a la gente de fuera. Nosotros, por ejemplo, vamos a ir a predicar dentro de 2 semanas a Houston. Tenemos un congreso. ¿Sí? Entonces, y no es la primera vez, lo hemos hecho varias veces. Pero a lo mejor en México no está esa honra, ¿me explico? ¿Por qué? Porque tenemos un problema. Entonces debemos aprender a recibir el mensaje de Dios
con los profetas que Dios nos envía. ¿Por qué? Porque va a haber milagros en ustedes. Ahorita preguntaron, ¿cuál fue la visión de este año? Pues por ahí como 4 o 5 dijeron. Y apenas estamos en mayo. Y esa visión yo la agarré, nosotros hemos acercado a los matrimonios. Porque el pastor Héctor me lo dijo. Yo no puedo escuchar al pastor Héctor cada fin. Lo puedo ver tal vez en los videos, pero es mucho el trabajo que uno tiene que hacer. Y a veces es complicado hasta sentarse a escuchar los mensajes. Pero cuando nosotros estamos con el pastor Héctor, sí, nosotros tratamos de ponerle atención al pastor Héctor porque él es nuestro pastor. Y él es el principal profeta que Dios utiliza para nuestras vidas. Y hemos seguido muchas de sus instrucciones, no todas, porque somos a veces humanos, no porque no queramos, no por menospreciarlo, porque luchamos como seres humanos para obedecer lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, pero hemos visto muchísimos milagros en nuestras vidas, en nuestro ministerio, gracias a la palabra profética que ha venido a través del pastor Héctor a nuestras vidas. Entonces damos gracias a Dios. Ya llevamos 9 años caminando con Él. 9 años no son pocos. Y nos han querido sacar del movimiento. A mí me han dicho me han dicho personas que a lo mejor no han hecho clic. Me han dicho, queremos que nos ayudes a liderar iglesias en México. ¿Sí? Y entonces yo he venido a hablar con mi profeta, con mi pastor, y él me ha dicho cosas y yo me he sujetado. ¿Sí? Y Dios nos ha bendecido. Yo estoy seguro que por nuestra lealtad y nuestra honra a nuestro pastor, Dios nos ha bendecido. Y yo los animo a que hagan exactamente lo mismo, para que vengan muchos milagros sobre ustedes. ¿Bien? Entonces tenemos que recibir la palabra que viene de los profetas, de los pastores, de los líderes, de los maestros, ¿sí? Porque Dios habla y sigue hablando, y la palabra de Dios es creadora. Ustedes saben que dice la Biblia en Génesis que Él habló y las cosas fueron hechas, ¿cierto? Entonces cuando tú recibes la palabra de Dios, algo sucede en ti. Una sola palabra que tú recibas de Dios tiene el poder para hacer algo extraordinario en ti. Una. Muchas veces estamos escuchando el sermón y ya no sabemos muchas cosas, pero espera, pon atención, porque ya viene el mensaje de Dios para ti. Esa palabra que necesitabas escuchar, que va a ser algo extraordinario en ti. La palabra crea, ¿sí? De la nada. O sea, hoy eres uno, es más, en este momento eres uno, recibo una palabra de Dios, al siguiente instante soy otra persona. Ustedes lo han experimentado. La palabra de Dios te sana. La palabra de Dios restaura. La palabra de Dios es medicina. La palabra de Dios te regenera. La palabra de Dios te da dirección. La palabra de Dios es lámpara. Te rescata, te apercibe. ¿Sí me explico? Te capacita, te empodera. Bueno, ¿qué no hace la palabra de Dios? Entonces vean la importancia de recibir un mensaje. Milagros en tu vida. Un milagro que tú salgas de una reunión y de repente tu esposa ya es otra. Gloria a Dios. Sales de la reunión y de repente tu esposo ya es el más flamante caballero. Gloria a Dios. ¿Sí? Entramos, ¿sí? Avaros, salimos generosos. Gloria a Dios. Dios, su palabra hace maravillas. Y Dios sigue hablando y habla de muchísimas formas. Lucas, capítulo 4, versículo 16. ¿Cuántos quieren milagros? Poquitos. A ver que digan, yo quiero milagros. Ah, sí son más. Lucas 4:16 dice la palabra, vino a Nazaret. ¿De quién se refiere este versículo? Al Señor Jesucristo. ¿Quién vino a Nazaret? El Señor Jesús. Dice ahí donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Pregonar, sí, dar buenas nuevas, a predicar, versículo 19, el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Jesús, y comenzó a decirles: hoy se cumplió esta escritura delante de ustedes. Y todos daban buen testimonio de él y andaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Versículo 24, Jesús añade: de cierto les digo, digan conmigo, de cierto. ¿Qué significa esto? Así es. Es la meritita verdad. ¿Qué dijo Jesús? Que así es. Que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Pues estamos con problemas. Ya que promover al pastor Héctor que se vaya a predicar a otro país, porque así lo dijo Jesús, que no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, que no hay profeta rechazado, menospreciado, sino en su tierra. Si vamos a otro pasaje, dice: con sus familiares. ¿Sí? Qué tremendo, ¿ah? Y le dicen: Jesús, cúrate a ti mismo. Es decir, ¿por qué no hace los milagros? Escúchame, ¿por qué no hace los milagros aquí en Nazaret, de donde tú eres originario, que hiciste en Capernaum? Porque hemos oído, ¿verdad? Así dice el pasaje, que en Capernaum hiciste un montón de cosas. ¿Se acuerdan de un pasaje donde había un hombre, un centurión? Sí, era un hombre que tenía autoridad sobre muchas personas, sobre soldados. Y entonces Jesús andaba por allí, eso fue en Capernaum, sí, y se acerca este hombre que no era judío, que no era pueblo de Dios, ¿me explico? Y entonces se acerca a Jesús y le dice a Jesús: Jesús, tengo un problema, que mi criado está gravemente atormentado en mi casa. Te ruego que lo sanes. Y dice Jesús: vayamos. Y le dice: no, porque no eres digno, no soy digno de que tú entres en mi casa. Fíjese nada más. ¡Pum! ¿Sí se dan cuenta el pensamiento? O sea, no era menosprecio, era honra, hasta acá arribata. Pero di la palabra y será sano. Entonces Jesús se maravilla y está con signos de exclamación en el texto. Dice: de cierto les digo que en todo Israel no he hallado tanta fe. Y entonces le dice: por cuanto creíste, te sea hecho. Y desde aquella misma hora, dice la palabra, aquel hombre fue sanado. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Dijo: di la palabra. Y entonces estos religiosos dicen: hey, cúrate a ti mismo. Ya estamos en Nazaret, ¿sí? Cúrate a ti mismo. Ese es el refrán. ¿Por qué no haces los milagros aquí? ¿Qué has hecho allá? ¿Sí? Luego hay otro pasaje, ya no me da tiempo de yo leerlo junto con ustedes, pero ustedes me van a seguir. Hay otro pasaje de otra mujer que era la viuda de Sarepta de Sidón. ¿Cierto? Sí. Esa región también estaba ahí donde estaba el pueblo de Dios, pero ella no era israelita. Y dijo: en el tiempo del profeta Elías, ¿sí? Muchas viudas había, pero no fue enviado el profeta a las viudas de Israel, sino a una viuda de Sarepta de Sidón. ¿Qué tal? Porque esa mujer sí lo honró, sí lo recibió, escuchó el mensaje que traía, lo puso en práctica y entonces vino un milagro. ¿Cuál fue el milagro? Que la harina y el aceite no escaseó y que comieron por un montón de meses
Cuando ellos estaban pensando, me refiero a la viuda y su hijo, hacerse unas tortitas, sí, cocinarlas, comérselas y dejarse morir. Pero dijo el profeta, ve como has dicho, ve y hazlo, pero dame primero a mí. Porque la harina y el aceite no escaseará de esa tinaja. ¿Quién envió a Elías a ese lugar? ¿Quién le dijo a Elías que con esa viuda tenía que hablar? Todo lo hizo Dios. Se le muere su hijo, ¿recuerdan ustedes? Y dice, oye, ¿qué pasó? ¿Para eso viniste? Para sacar a la luz mis pecados. Y entonces, pues Elías hace algo ahí rarito, ya saben, que Dios le mandó a hacer, y resucita a aquel joven. Milagros. Bien, después dice ahí mismo Jesús, y había también, sí, muchos israelitas en el tiempo del profeta Eliseo. ¿Sí? ¿Han leído ese pasaje? Yo se los dejo. Pero en ese tiempo había muchos leprosos en Israel, pero el único que fue limpiado de la lepra fue un hombre llamado Naamán, que era el sirio, o era de Siria. ¿Sí me estoy explicando? Recuerdan que, entonces, profetas, Dios habla, milagros, honrar, si no, no hay milagros. Ustedes platiquen con la gente que conoce al pastor Héctor fuera de la iglesia, testimonio tras testimonio de lo que Dios ha hecho. Sí. Porque algo sucede, ¿verdad? Que honramos a los de fuera. Bien, ¿cuántas veces mandó el profeta Eliseo sumergirse en las aguas del río a Naamán? 7. A ver, vete 7 veces a ver lo que yo digo. ¿Tienes lepra? Ve y métete al río. Y regresa si estás igual. Ve y métete en el río. Gloria a Dios, ¿se dan cuenta? Esto no lo tenía preparado. Ve y métete en el río. Ve y métete en el río. Es que ya me metí 4 veces. Hay unos que no van ni una vez, ¿verdad? Esos están perdidos. Estamos hablando de los que ya son un poco más espirituales, que ya dicen, no se haga mi voluntad, hágase la tuya, Señor. ¿Sí me explico? De los que son sacrificio vivo, los que quieren ser ofrenda, los que no solamente obedecen, los que se sujetan. Obedecer es, estoy de acuerdo, lo hago. Sujetarse es, no estoy de acuerdo, lo voy a hacer. Dice Hebreos, sujetaos a vuestros pastores. Bien, entonces te metes 1 vez, 2, 3, 4, no estás sano. Ve una vez, a la 7ª se sanó. Por la palabra del profeta, que obviamente es la palabra de Dios. Todo lo que les manda hacer el pastor, que no tenga sustento bíblico, no lo hagan. Yo creo que ya se los ha dicho, ¿no? Y si de repente empieza a predicar cosas que no dice la Biblia, váyanse de este lugar. Y se van allá a Toluca. Es en serio, yo le digo eso a la gente. Ustedes tienen que juzgar, y cada vez que viene un predicador, es que a lo mejor me van a ver raro, y es que están acostumbrados a ti. Es el precio de predicar. Porque la iglesia tiene que juzgar la profecía y recibir la que es palabra de Dios para que vengan milagros sobre ellos. Entonces, Elías, sí, recuerdan ustedes que oró y 3 años y medio no llovió, ahí nomás, ¿sí? Porque vino una gran hambre sobre la tierra. Y después volvió a orar y llovió. Pero antes de que lloviera, él subió al monte, ¿cierto? Subió ahí al monte. El monte es figura de la consagración, de la presencia de Dios. Subió a la presencia de Dios, oró con Dios, ¿cierto? Y entonces mandó a su siervo, él le decía, ve allá arriba y dime qué hay allá al fondo. Y bajaba, no, pues no hay nada. Ve otra vez y me dices qué hay, no, pues no hay nada. ¿Hasta qué momento vino una nube que se ve a lo lejos, que tenía forma de una mano? A la 7ª vez. ¿Saben que a Dios le gusta que perseveremos? Tienes que perseverar. Solo los valientes y esforzados arrebatan el reino de los cielos. Solo tomando tu cruz puedes ver maravillas en tu vida.
Sí, siempre va a haber gente que te estorbe, como aquella mujer, ¿verdad? El flujo de sangre tuvo que quitar a todos y dijo, si tan solo tocare el borde de su manto. Y Jesús dijo, oh, mujer, cuán grande es tu fe. ¿Quién me tocó? Salió poder de mí. Entonces tiene que recibir la palabra. Y hay que aprender a hacer una y otra y otra y otra vez lo que Dios nos dice, aunque no veamos el milagro, aunque no veamos la lluvia, aunque no se nos quite la lepra. ¿Sí me explico? Esto lo hizo Jesús. Él buscó al Padre y él decía, Señor, no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Y fue una vez y no resolvía el problema porque él decía, es que yo no quiero hacerlo, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y entonces iba y oraba otra vez y regresó e iba y otra vez. Hay que perseverar buscando a Dios, buscando su palabra, buscando su presencia para que algo milagroso suceda. ¿Sí? Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, para que algo milagroso suceda. No hay niños, ¿va? Gracias a Dios. Bien, ¿sí me explico? Y entonces Jesús dice algo así, pum, tajante. ¿Saben por qué han oído ustedes que allá se hacen milagros? Por mí, o sea, Jesús, ¿no? Sí. Pues porque ustedes no les ha aprovechado, porque no han oído con fe. ¿No le han creído al profeta? Ahí está el mensaje. Tienes que estar tan loco de irte a meter al río 7 veces y creer que se te va a quitar la lepra. Tienes que estar tan loco para ir 7 veces, ¿verdad? Y creer que después de 3 años y medio 3 y medio va a llover otra vez. Oh, qué tremendo. Que algo puede suceder. Que Dios sí lo puede hacer. Que Dios va a cumplir su palabra, va a cumplir sus promesas. Que Dios puede seguir abriendo mares. Que Dios sigue resucitando muertos, que sigue sanando, que sigue dando dones, que sigue hablando, que sigue haciendo maravillas. ¿Sí? Seguir haciendo eventos evangelísticos creyendo que Dios puede convertir a 3,000 en un día. Que Dios puede hacer que nos regalen un inmueble. ¿Cierto? Cosas increíbles. Para eso hemos sido llamados. Venir a una iglesia y no ver cosas increíbles, estamos perdidos. ¿Cierto? Pero los milagros no lo son todo. ¿Qué hace un milagro? Capta tu atención. Y te dice, oh, sí, hay un Dios. Y después Dios te siente y te dice, ok, abre tu libreta, ahí te va mi palabra. Porque un milagro soluciona tu vida en un momento. La palabra de Dios te lleva a ser un árbol. Y hace que milagros y milagros y milagros y milagros y milagros sucedan en tu vida. Porque la palabra es poderosa. Y Dios envía a hombres de carne y hueso, ¿cierto? Para hablar su palabra. Déjele digo esto, creo que tengo que decir, dice la Biblia que todo sacerdote es tomado de entre los hombres. Entonces, está rodeado de debilidades. Así lo dice el texto en Hebreos. Y tiene debilidades para que pueda ser paciente con los extraviados e ignorantes. Y eso no quita que sea el profeta. Elías se metió a la cueva, miren, que acá, que quién sabe qué, que voy a orar, que va a llover fuego y aquí 450, y luego cueva. Así son los hombres, ¿cierto? Pero tenemos que honrarlos, tenemos que honrar a los profetas porque tenemos que reconocer la posición que Dios les dio. El pastor Héctor no dijo un día, voy a ser pastor. ¿Ustedes conocen su testimonio? Igual yo conozco su testimonio. Y no fue así. Dice la Biblia que Él te toma y te trae. Él te llama. Y es por misericordia. Y toma lo vil y lo menospreciado. Porque a Él le encanta tomar lo pequeño y hacerlo grande. ¿Cómo lo hace? Con su palabra. Así lo hizo su pueblo, ¿no? Los hebreos, el pueblo más insignificante de todos.
¿Sí? Estaban torpes, no estaban evolucionados, por eso se andaban matando entre ellos, andaban fornicando entre ellos, se andaban peleando los siervos, ¿sí me explico? Andaban adorando palos, andaban adorando leños, andaban adorando, ¿sí me explico? Buscando milagros de todo eso. Y entonces Dios dice, tengo que hacerlos grandes. ¿Cómo lo voy a hacer? Yo voy a estar con ellos. ¿Les dijo eso? ¿Cierto? 2, les voy a dar mi palabra. 3, ahí vamos, ahí terminamos. Les voy a dar mi espíritu. ¿Saben? En el Antiguo Testamento Dios dio su palabra y Dios estuvo con ellos, pero ellos invalidaron su pacto. O sea, no funcionó. Leamos en Romanos capítulo 3, 3:23, por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Leemos en ese punto el apóstol Pablo dirigiéndose a los judíos que no hay un solo justo, ¿cierto? Que hay veneno en sus bocas, que no hay quien haga lo bueno, que no hay quien busque a Dios, que entonces ha venido desventura y dolor sobre todos ellos. Entonces, ¿qué tenía que hacer Dios? Dijo Dios en el Antiguo Testamento, refiriéndose a un tiempo que vendría, en el Nuevo Testamento, que vendría un día donde Él sí pondría su ley en la mente y en el corazón de su pueblo, y que Él sería su Dios y ellos serían su pueblo. Que Él pondría un espíritu nuevo en ellos. Y ese es el Espíritu Santo. Y entonces ahí terminamos en esto. Porque yo le preguntaba a Dios, estamos fritos, Señor. Si no hay profeta, acepto en su propia tierra. ¿Sí? Y entonces Él me dijo, esto se rompe cuando una persona es llena del Espíritu. ¿Cierto? Juan el Bautista era primo de Jesús. Y él fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. ¿Recuerdan que se unió ahí las mamás, Elizabeth y María, y saltó ahí la criatura y todo eso? ¿Recuerdan que él vino a Jesús caminando? Lo vio caminar cuando vino a bautizarse y entonces le dijo, oye Jesús, bautízame, porque tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque estoy viendo que el Espíritu Santo ya no se separa de ti. Y tú eras el que había de venir. Él decía, viene uno después de mí, que es antes de mí, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y entonces se llena del Espíritu, Juan el Bautista, y entonces puede creer que el Salvador es su primo. Que el Mesías es su primo. Que aquel de quien han hablado años y años y años y años, profeta tras profeta tras profeta tras profeta, el prometido, el Salvador, es Jesús su primo. ¿Lo ven? Y María se sujetó a Jesús. Él ya terminó diciendo, Él es mi Señor. ¿Cierto? Dice la palabra que le dijo, se le aparece un ángel, ¿sí? Y en visión le habla y le dice, ¿qué crees? Que vas a tener un hijo. ¿Sí? Y su nombre será Jesús. O sea, no le vas a poner como tú quieras porque su nombre se le dio en el cielo. ¿Sí? Y entonces Él vendrá y salvará, ¿sí? A su pueblo. El profeta del Dios Altísimo. ¿Cierto? Y entonces dice, vendrá el Espíritu Santo y te cubrirá. ¿Cuándo puedes tú entender que una persona puede ser un profeta de Dios y que esa es palabra de Dios para ti? Cuando tienes llenura del Espíritu. Pero si no hay llenura, nos perdemos y podemos ser hasta como Satanás. Oigan, estaba con Dios y no se sujetó. ¿Quién merece toda la honra? Dios. Y creó todo. Tenía todo. Y Él lo vio y no lo honró. Porque se halló maldad en Él, se le metió el pecado, la maldad, y ya no se pudo sujetar. Todos los profetas, cuando vienen y nos mandan palabra de Dios, hace algo Dios con eso. Él nos vuelve hacia Él a través de la palabra. Se los voy a repetir. Él agarra a los profetas, manda un mensaje al pueblo y hace que el pueblo venga hacia Él. Y ahí hay toda clase de milagros. Porque a su diestra hay riquezas, hay honra, hay todo. Fíjese qué tan grande es Dios, que Él honra a los que le honran. Dios honra a un ser humano. Es increíble.
Hermanos, honren al profeta de casa. Tiene que haber muchos milagros en su vida. Reconozcan. Si ustedes creen que no hay profeta en esta casa, es en serio. Pero si van a estar, honren. ¿Cuándo podríamos decir, ay, no soy digno de desatarle? ¿Sí me explico? Háganlo. Dios bendice todo eso. Esto es el plan de Dios, no es de los seres humanos, está en la Biblia. Eso es lo que yo les tenía que decir de parte de Dios. Y el llamado es este. Dios quiere hacer grandes cosas con ustedes. Suena cliché, pero ¿saben qué? Dios es grande. Y podemos decirlo muchas veces y es verdad. Porque sus promesas son grandes. No son grandes, perdón, grandísimas. Así lo dice la palabra. Y preciosísimas. Entonces Dios quiere hacer cosas grandísimas y preciosísimas con nosotros. Así son sus promesas, pero las promesas se alcanzan con fe. Créanle al profeta de casa, Dios va a hacer milagros con ustedes. Dios va a hacer milagros con ustedes. Entonces yo quiero hacer un llamado de parte de Dios hoy, sí, a que ustedes se pongan de pie si están dispuestos a honrar a sus profetas. ¿Sí me explico? Te damos gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Ahí en tu lugar, habla con el Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo, lléname de tu presencia. Ábrele tu corazón al Espíritu Santo. Abre tu boca delante de la presencia de Dios. Dios está delante de nosotros. Y dile, recibimos tu palabra, Señor, recibimos tu palabra, Jesús. Vamos a ver los milagros que van a venir sobre nosotros. Milagros, milagros, milagros. Y esos milagros van a venir a partir del establecimiento de la palabra sobre ti. Y si tú has fallado, dile a Dios, perdóname por no honrar a tus profetas, Señor. Perdóname por no querer escuchar lo que tú tienes para mí, Señor Jesús. Oh, mi Dios. Haz humilde a tu iglesia, Padre Celestial. Que estos hombres, estos varones fuertes, que han sobresalido, Señor, en sus trabajos, yo no sé, que se armen de ese pensamiento que estuvo en ti, Jesús. Y que venga humildad sobre todos ellos, mi Dios. Estas mujeres hermosas, Padre, moldéalas, sánalas, Señor. Que por la dirección del profeta vayan 1, 2, 3, 4, las veces que sean necesarias, Señor, a sumergirse en ese precioso río que es tu presencia, Señor. En ese río que es tu espíritu. Oh, mi Dios, que nos permita discernir, Señor, cuando tú tienes un plan con nosotros. Cuando nosotros somos los protagonistas de lo que quieres hacer, Señor. Que es una palabra para nosotros, no es para mi hermano, no es para mi hermana. Es una palabra que estás hablando para mí, Señor Jesús. Oh, mi Dios. ¿Cuántos saben que necesitan al Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Por qué no le ruegas al Señor? No le pidas, ruégale. Dile, te ruego, Señor. Porque estás consciente de que lo necesitas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Vamos a hacer que los cielos se abran en esta hora. Vamos a abrir nuestro corazón. Ayúdenme a orar los líderes de Río de Agua Viva. Levanten su voz. Y oremos para que este lugar sea lleno de su presencia. Para que esta sea una iglesia excepcional. Para que este lugar se honre a la autoridad, a los profetas. En el nombre de Jesús. Para que creamos en los milagros. Para que creamos en lo sobrenatural. Olvídate de los demás. Dile al Señor, te necesitamos, Espíritu Santo. Oh, aleluya, sí, lo podemos hacer, porque somos libres. El Señor está interesado en llenarnos de su presencia. Obediencia, 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 sujeción. Recibimos la palabra, recibimos el mensaje. Oh, mi Dios, tenemos corazón de carne. Corazón que recibe, Señor. Corazón de carne, Señor. Y Él pone su ley sobre nuestras mentes y sobre nuestros corazones. Y bendecimos a los profetas de casa, Señor, en el nombre de Jesús. Y rogamos para que les des palabra, Señor. Para que les des dirección, Jesús. Para que les des palabra de consejo. Para que les des palabra de sabiduría, Señor. Para que les des discernimiento. Bendice a los profetas de casa. Bendícelos, bendícelos. A todos los que predican en este lugar, bendícelo así de donde estás. Tú conoces sus nombres. Di, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Ruega al Señor que los llene de su espíritu, que los llene de su revelación, que los llene de su palabra, que les dé hambre y sed de su palabra. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Vamos a orar por la persona que tenemos a nuestro lado izquierdo. Gírense y pongan su mano en la espalda del que está a su lado izquierdo. Y vamos a orar por lo mismo y aquí vamos a terminar. Si quieres así, acérquense. Bendícelo, bendícelo, bendícelo. Gracias, Jesús. Honra. En la unidad hay poder. Nos ponemos de acuerdo, Señor, para que en esta iglesia haya honra a los profetas, mi Dios. Para que veamos los milagros que los siervos de Río de Agua Viva han hecho fuera de este lugar, Jesús. Milagros, Señor, en tu casa. Milagros, milagros. Transformación, Jesús. Renovación, recibe esas bendiciones y bendice a tu hermano. Gracias, Padre, gracias, Jesús. Gracias, gracias. Llénala, llénalo, satúralo de tu espíritu. Abre sus ojos, abre su mente, Señor, para lo que quieres hacer. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Aleluya. Estamos agradecidos con Dios. Estamos agradecidos con el Señor. Pues vamos a darle un fuerte aplauso entonces al Señor Jesucristo. Y le damos gracias. Gracias, Dios. Aleluya. Muchas gracias, hermanos. Es una bendición poder estar con ustedes.